nos metemos en Edad Media, tenemos el Picatrix, que este es famosísimo. Además, a quien le interese el tema de los grimorios, conocerá a Rodolfo II, que era el friki, el rey friki de todos estos temas esotéricos. Pues este Picatrix, este famosísimo grimorio, era de sus preferidos y trataba de alquimia, de astrología, hablaba una cosa interesantísima, que era cómo el alma podía ir a otros planetas. Escribió en el año 1926 un libro que se llama El obispo leproso. Ese libro, El obispo leproso, que habla de la ciudad de Oleza, que es Orihuela, y que habla de una epidemia de lepra en Orihuela, ese libro le costó que el año siguiente, cuando su amigo reconocido, Azorín, lo propuso para ocupar una silla vacante en la Real Academia Española, ¿sabes qué pasa? Que hubo una campaña en contra durísima. Hola, ¿qué tal, queridos corsarios digitales culturales? Sabéis que estáis más allá del 107.4, del 107.2. Hoy Corsario Digital, edición cultural. Sabéis que hoy hablamos de cultura, quiere decir libros, series, películas y de misterios. Misterios del pasado, del presente y del futuro. Y para hablar del pasado, del presente y del futuro, vamos a empezar con doña María Barrios. Buenos días. Buenos días, corsarios. Doña María es más del futuro que del pasado. Ay, te lo agradezco mucho. Y Roge es más del pasado que del presente. Un clásico que se dice, don Fernando, doña María, un clásico. Bueno, que sepa don Rogelio que el otro día, viendo en una película, me acordé de usted perfectamente y le diré por qué. Hay una película que me permito recomendaros y que de hecho vamos a comentar hoy, que se llama La vida de Chuck, que es una pasada de película, preciosa, maravillosa, y luego en la parte de cine os la comentaré. Pero hay una escena maravillosa donde un profesor... Se está acabando el mundo. Fíjate, os cuento, y esto se puede contar por el principio. Se está acabando el mundo, pero el profesor intenta mantener las reuniones con los padres de sus estudiantes como si no pasara nada. Bueno, en España morían 900 personas al día y seguíamos dando clase online. Es decir, que me vale. Me acordé porque usted me consta su preocupación y me gustó. Es decir, está muy bien, ¿eh? Yo insisto, luego haremos el comentario, me permito recomendarla. Pero no vamos a robar en este espacio, porque vamos a hablar de grimorios. ¿Qué es un grimorio, doña María? Pues un grimorio es un libro o un escrito, porque puede tener también textos o imágenes, que habla sobre magia. Sobre magia. ¿Y de esos existen o no? Existen muchos, existieron, existen y probablemente existirán. O sea, quiere decir de que siguen publicando grimorios. Sí, claro. Bueno, el último más famoso el más famoso de nuestra era, pues el Kybalión, que supongo que le suena a casi todo el mundo. Se puede decir que es de este siglo y está basado en la magia o en temas herméticos de hace muchos siglos, sí. O sea, La magia existe. pero son los que tienen conjuros, historias, la puerta del demonio y cosas así. Cuando quieras empezamos. Empiezo ya, si quieres te cuento algunos. Empieza ya, si quieres, porque después vamos a ir a libros de verdad de Alicante, pero vamos a empezar con los grimorios. Pues como que me has dicho que si contienen hechizos y demás. Mira, el primero que se encuentra, que encontramos en la historia, Roge me corrija, que es el historiador si me equivoco, lo encontramos ¿dónde? Pues donde nació la escritura, donde se encontró la primera escritura, que fue en Sumeria. En Sumeria aparecieron las primeras tablillas que hablaban de magia en una colección que se llamaba la serie de Maclu, que además está, a quien le interese, las puede ir a ver al Museo Británico. Ahora mismo está en el Británico y creo que también en Berlín. ¿Y de qué hablaban estas tablillas? Pues contaban todo el conocimiento de los Asipu, que eran los exorcistas de Sumeria. Y esto ahora mismo se puede leer, está traducido. Bueno, si sabes cuneiforme puedes leerlo, si no tendrás que traducirlo. Pero hablaban de cómo neutralizar brujería cuando te la hacían, cómo curar posesiones, cómo hacer ritos, invocaciones o himnos o purificar el ambiente. Y lo más curioso de esto es que hablaban también desde el punto de vista del dios Enki. En Sumeria estaban varios dioses, uno de ellos era Enki, que era el menos malo, porque eran bastante malos todos, pero bueno, Enki era como el más amigui de los humanos, ¿no? Pues transmitió esta tradición y se quedó en esas tablillas. Pero si avanzamos en la historia, mira, Plinio el Viejo decía que la magia se inventó en Persia y inventó Zaraostros, que traducido aquí era Zaratustra, lo conoceréis por Nietzsche. Pues allá... Una pregunta, permíteme que te interrumpa. Vamos a ver, simplemente para una puntualización. Don Rogelio, le voy a hacer una pregunta difícil. Adelante. ¿Qué edad tenía Plinio el Viejo?
Cuando fue a investigar el Vesubio, No, cuando le como... llamaban Plinio el Viejo. Es decir, porque claro, yo quiero decir, imagínense que me dice Fernando el Viejo, digo, bueno, como Plinio. Tenía Quizás, mucha más edad que Plinio el Joven. claro, Claro, es que. claro. Perdón, doña María, siga por ahí con lo Bueno, que. pues Plinio el Viejo ya decía, además decía que el primero que inventó la magia fue este Zoroastro, que es Zaratustra, pero que el primero en escribir de magia fue también un persa, ¿no? Es decir, en Persia ya hablaban de magia y hablaban de magia desde el punto, fijaros, de también la importancia del alma en la tierra. Hablaban de que el alma era inmortal, de cómo conectar desde la tierra con esas almas que ya habían trascendido. Esto nos empieza a sonar, pero estamos hablando del 1200 antes de Cristo. En Persia se hablaba que el mundo era obra de una inteligencia superior, que la naturaleza era sagrada, una serie de retos pues para intentar que esa magia, es decir, que el humano tuviera ese poder sobre la naturaleza y sobre los espíritus. Si nos vamos al bestseller de los Grimorios, todos lo conocéis, el famosísimo libro de los muertos en Egipto, que no se llamaba libro de los muertos, pero bueno, se llamaba el libro de la salida al día. Y tampoco era un libro en sí, sino era una especie de manual que se hacía ad hoc para el difunto, o lo encargaba el difunto cuando antes de morir, obviamente, para ver qué camino era el mejor de ese alma para llegar o superar el juicio de Osiris. Y estamos hablando aquí del año 1550 antes de Cristo. Y seguimos avanzando porque en el tema de Grimorios es verdad que los que más conocemos son los de la Edad Media, ¿no? Pero tenemos tenemos los libros sibilinos en Roma. Tremendos libros, no nos da tiempo a contar la historia de cómo llegaron a Roma a través de la Sibila de Cumas, pero eran unos libros donde ya se decía que estaba todo el destino del imperio. Nos metemos en Edad Media, tenemos el Picatrix, que este es famosísimo, además, a quien le interese en el tema de los Grimorios, conocerá a Rodolfo II, que era el rey friki de todos estos temas esotéricos. Pues este Picatrix, este famosísimo Grimorio, era de sus preferidos y trataba de alquimia, de astrología, hablaba una cosa interesantísima que era cómo el alma podía ir a otros planetas. O sea, estamos hablando de unos conocimientos. O sea, que ya sabían que había otros planetas. Claro, de hecho hablaban de cómo interactuaban con esos planetas, con el ser humano en la Tierra, y también, por supuesto, de cómo fabricar talismanes o cómo canalizar con almas superiores. Estamos hablando del siglo X. Pero seguimos, porque hay muchísima más historia. Por supuesto, el Corpus Hermeticum del famosísimo, supongo que le sonará a todos, Hermes Trimegisto. Bueno, primo hermano de Barcala, ¿no? Pues si no te suena Hermes Trimegisto, tienes que empezar a leer mucho. Y yo os invito a seguirlo, seguirlo porque no está, pero a buscarlo en Google porque es interesantísimo todo. De ahí viene toda la sabiduría hermética, ¿no? Tenemos que hablar también de la clavícula de Salomón. Podemos hablar también del Golden Dawn. Podemos hablar de tantísimos grimorios, tanta sabiduría recogida en libros, muchos de ellos prohibidos. Y muchos de ellos fueron recuperados a través de los monasterios. La orden del clúster, pues iban pasándose esa tradición de unos a otros, de unos monasterios a otros, iban pasando estos libros y los iban recopilando y guardando porque estaban prohibidos, incluso para la iglesia. Es decir, que había algunos monjes que se jugaban literalmente la vida por transcribirlos. Y sobre todo lo más interesante de estos libros, no sé si opináis un poco lo mismo, es que ahora mismo no creemos en este tipo de... Porque es magia. No. Bueno, es magia, relativamente. Al final es magia, religión. ¿Cuál es la línea? Cuando hablamos de que el alma es inmortal y cómo poder contactar con ella, como hablaban ciertos grimorios, ¿eso es magia o eso es religión? Eso es... Fíjate, María, que uno de los científicos más importantes de la historia, Isaac Newton, que nadie puede poner en duda su capacidad científica, al morir al principio del siglo XVIII se hallaron una inmensa biblioteca de libros de alquimia, ¿no? Que era algo que nadie podía pensar que un personaje de la categoría de Isaac Newton podía acumular. La alquimia era su gran pasión. Y no sé si tenía un libro de esta característica que estás comentando, pero también algunas órdenes masónicas, de los primeros masones del siglo XVIII, sí que me consta que tenía libros de estas características que estás comentando. En la orden está la más famosa, que es la Golden Dawn, la aurora dorada. Ahí trabajaban con el libro este que os he comentado yo de la clavícula de Salomón.
Y esto estamos hablando de hace Y relativamente tenía la clavícula de siglos. Salomón. ¿De qué iba la clavícula de Salomón? La clavícula de Salomón, y mira, la clavícula de Salomón era súper interesante porque era el grimorio donde podías encontrar, o puedes encontrar, porque se puede consultar, cómo invocar a los ángeles, los rituales y los sellos que hacían que un ángel pues, lo atraparas o pudieras destruir a un demonio. Y hablaba de cómo contactar con el inframundo, es decir, con el infierno, con los espíritus del inframundo o con los espíritus más superiores. Este fue el top, por así decirlo, el bestseller, el top en la Edad Media y un origen además judío-cristiano. ¿Me dejáis meterme en un charco yo solito, sí que nadie Claro. me ayuda? Los libros de exorcismo que hay hasta el siglo XX, Ajá. ¿no tiene algo que ver con todo esto, queridos? El ritual de exorcismo que se utiliza hoy viene precisamente de los cristianos primitivos. De hecho, se hace en latín y hay algunos que son en griego. Yo os voy a contar, no sé si nos da tiempo, os voy a contar una cosa que me pasó a mí. Vi a un TikToker que estaba entrevistando a un exorcista y, claro, a mí estos temas sabéis que me flipan. Y entonces el exorcista leyó uno de los versos que hace para que el demonio se ponga nervioso e intente salir del cuerpo. Lo leyó. ¿Y qué hizo aquí vuestra amiga María? Se lo apuntó. Y yo estaba en una situación un poco complicada y se me ocurrió, como tenían notas estos versitos, que eran 5, en latín, los dije mentalmente y yo solo os cuento que la persona que tenía delante empezó a volverse loca. Empezó a chillar, me mira. Yo no sé si fue casualidad, pero aquí funcionó algo. Es decir, yo no sé si es magia, yo no sé si es casualidad. Yo sí puedo decir que a mí me han pasado cosas inexplicables. Y yo, claro, por supuesto que creo en la magia. Quien crea en Dios tiene que creer que existe algo más allá del poder humano. Si me permite, voy a pasar ahora a Roge, que nos tiene que contar también una información sobre libros más cercanos a nosotros. Le voy a dar un consejo, doña María. No le voy a decir que no siga leyendo, pero sí que cuide más con qué personas tiene citas. que no tenga que leer versos de esos y tal satánicos. Don Roge. No, yo para el programa de hoy, como el 24 de octubre es el Día de las Bibliotecas, quería hacer 2 recomendaciones muy sencillicas de aquí, de la terreta, ¿no? A ver. La primera es en el archivo municipal, pero sobre todo a través de la página del ayuntamiento, se puede consultar la crónica del deán Vicente Bendicho de 1640, que es un documento formidable para conocer un poquito la historia de nuestra ciudad. A mí uno de sus capítulos me vuelve loco porque habla de los pueblos incluidos dentro del término municipal de Alicante. Y entonces llama la atención porque por aquel entonces Monforte, Agós, Busot, Aigües estaban dentro de lo que sería el término de la ciudad de Alicante y todos los pueblos de su huerta. Y aquí distingue San Juan, Benimagrén, Muchamel, Villafranqueza. Y la descripción es tan minuciosa que te dice, por ejemplo, que Benimagrén está a 1000 pasos de San Juan y te dice que tiene 60 casas. Entonces, es un libro, la escritura es un poquito difícil de entender, pero que cualquier oyente puede consultar, si no acercándose al archivo municipal de Alicante, sí a través de la página web. Y el segundo libro es un libro maldito, pero para su autor. Y este libro lo podemos consultar todo, está en las bibliotecas municipales, en la de Florida, La Carolina, Villafranqueza, Virgen de Remedio, y es de uno de esos grandes autores olvidados en Alicante, Gabriel Miró. Gabriel Miró no es abandonado a título de reconocimiento, fue cronista de Alicante, tiene un colegio, tiene una plaza, aunque todo el mundo lo conocía la plaza por otros motivos, sino porque es un autor poco leído. Bueno, para mí Gabriel Miró es uno de los referentes de ese Alicante de principios del siglo XX que quiso cambiar y que tiene un nivel cultural que ojalá algún día lleguemos a la altura de su zapato. Estamos hablando de gente como Azorín, estamos hablando de gente como Fidel Pacheco, que era amigo de Gabriel Miró, del tío de Gabriel Miró, Lorenzo Casanova, estamos hablando de Lorenzo Aguirre, estamos hablando de un tal Rafael Altamira, estamos hablando de gente top de lo que es la historia local. Y este buen hombre, que estudió de pequeño en Orihuela y que no tenía un recuerdo muy agradable del Colegio Santo Domingo y de su vivencia, escribió en el año 1926 un libro que se llama El obispo leproso. Ese libro, El obispo leproso, que habla de la ciudad de Oleza, que es Orihuela, y que habla de una epidemia de lepra en Orihuela, ese libro le costó que el año siguiente, cuando su amigo reconocido, Azorín, lo propuso para ocupar una silla vacante en la Real Academia Española, ¿sabes qué pasa?
que hubo una campaña en contra durísima por parte de los sectores más conservadores y eclesiásticos contra Gabriel Miró, posiblemente uno de los autores más intimistas del siglo XX, ¿no? de la generación del XIV. De hecho, este libro era la continuación de nuestro padre San Daniel, que había escrito unos años anterior, y el propio Gabriel Miró reconoció que este libro le había costado ese reconocimiento que era haber sido miembro de la Academia Española de la Lengua. 2 años después tuvo otra vez la oportunidad y renunció directamente a participar de esa especie de concurso. Pidió que nadie le apadrinara y tristemente con 50 años murió en 1930. El obispo leproso es un libro para leer despacio, saborear la buena escritura y que desde luego fue maldito, pero fue maldito para su autor, porque todos los poderes más conservadores de la sociedad alicantina de aquel tiempo se opusieron a que Gabriel Miró hubiera tenido ese reconocimiento en la Academia Española de la Lengua. El obispo leproso, una recomendación que podemos conseguir en cualquier biblioteca municipal de Alicante. O sea, vamos a ver, entiendo que es más fácil conseguir el obispo leproso en una biblioteca de Alicante que no en la clavícula de Salomón, ¿no? Algo sí que es más fácil de conseguir. De todas maneras, para acabar con vosotros, Un Google y ChatGPT. con un poco de dos. No sé si sabéis lo mejor que le pasó a Gabriel Miró después de muerto. 50 años después, más o menos. 1980, ¿qué le pasó? Yo diría 1983. 83, ¿qué le pasó? Pues de que uno de los grandes locutores, uno de los mejores directores de programa de radio vivió en una calle con su nombre. ¿En Alicante? No, en Alcoy. Ah, vale, pues Fernando. Bueno, señores, ahí estaba yo, en la calle Gabriel Miró de Alcoy, señor, ahí estaba. Y es el mejor, yo decir, sabiendo que yo como leí el libro, el grimorio de ese, sabía el futuro, pude leer el futuro, sabría que ahora, este viernes, a final de octubre, íbamos a hablar de Gabriel Miró y dije, voy a mudarme a Gabriel Miró. Señores, Pues. doña María y don Rogelio, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Acordaros de cambiar la hora, mañana, Sí, hemos visto el vídeo de Sánchez y estamos todos contentos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.